Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de la resolución analítica del proceso de mezclado. Nos habíamos quedado en lo que viene siendo el planteamiento. Aquí están la parte de las dos ecuaciones específicas y la tercera ecuación que es del balance general. Aquí nosotros comúnmente le podemos denotar, por ejemplo, ecuación a este le podemos denotar ecuación B y a esta ecuación C. Se los indico así porque cuando ustedes van a tipear su problemario tienen que darme salto y seña de las ecuaciones. Entonces me van a decir aplicando la ecuación A y sale esto. Aplicando la ecuación B y sale esto. Y así sucesivamente. Tiene que venir bien elaborado la parte del problemario. ¿Sí? Entonces, ahorita continuando con la resolución del problema de mezclado, recordando un poco, pues es una operación donde se lleva a cabo en estado estacionario, no hay variación de los valores de flujo de entrada como salida, por lo tanto no hay acumulación y no es una operación donde se lleve a cabo una reacción, entonces no hay consumo ni generación y todo se queda a un cálculo de entradas igual a salidas. Entonces vamos a aplicar la ecuación A, es decir, la parte del balance general. Entonces nos vamos acá y pues dice que si vamos a aplicar la ecuación A, aquí le puedo poner aplicando, ¿sí? No siempre lo voy a poner, ahorita es una idea, aplicando ecuación A y dos puntos. Es decir, yo estoy señalando que voy a utilizar este. Y pues hay que entender cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y aquí están los valores. En este caso A vale 50 kilogramos sobre hora, B vale 70 kilogramos sobre hora y C realmente pues no lo conozco y de hecho es lo que tengo que determinar, que en este caso va a ser lo que se denomina como el flujo de mezcla, mi producto de salida, ¿sí? Entonces venimos y decimos, bueno, nos dice que A más B, es decir, 50 kilogramos sobre hora, más lo que vale B, y B vale 70 kilogramos sobre hora. Y esto es igual a C. Y C pues no lo conozco, es lo que voy a determinar. Y aquí prácticamente se resume en una suma. Entonces, ¿cuánto vale C? Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Jóvenes, 120 kilogramos sobre hora. Y ese sería el primer resultado. Ahí está. Entonces, el flujo de mezcla, el flujo de salida, el flujo de mi producto de mezclado, como le quieran llamar de esas tres maneras, vale 120 kilogramos. Ahora bien, nos están pidiendo, de acuerdo al problema que se encuentra aquí, nos dicen composición final del producto. Es decir, nos están preguntando cuánto es la composición final del benceno en el producto de mezcla. ¿Cuánto es la composición final del tolueno en el producto de mezcla? Es decir, hay un 60%, hay un 40%. ¿Cuánto corresponde? Bueno, para eso yo voy a tender a partir
de estas ecuaciones específicas para el benceno y para el tolueno. Entonces voy a empezar en el orden, pues voy a aplicar la ecuación B. Entonces vuelvo a mencionar aquí, aplicando. Si no se escribe bien, no es porque yo lo escriba mal, es que pues, realmente es complicado a veces. Aplicando la ecuación B. Es decir, hay que colocar toda esta información. Entonces nos vamos en orden. Nos dice, a ver, ¿cuánto vale A? Es un flujo. ¿Cuánto vale A? En este caso vale 50 kilogramos sobre hora. ¿Sí? 50 kilogramos sobre hora. Y todo eso por la composición del benceno en la corriente A. ¿Cuánto vale la composición de benceno en la corriente A? La corriente A es 100% benceno. ¿Cuánto vale entonces, jóvenes? 1. Vale 100, vale 1, exactamente. Entonces aquí le voy a poner 1. Más, ¿cuánto vale B? Que en este caso es de tolueno, el flujo del tolueno a la entrada. ¿Cuánto vale? 0. El flujo del tolueno. B. B vale 70 kilogramos sobre hora. No, todavía no, estamos apenas aquí. Nos vale 70 kilogramos sobre hora. Y todo eso por la composición del benceno en la corriente B. ¿Cuánto vale? 0, porque no hay nada ahí de benceno, es 0. Y esto es igual a C, ya conozco C, vale 120. ¿Y cuánto vale la composición de benceno en la corriente C? ¿Cuánto vale? No sabemos, de hecho es lo que vamos a determinar. X, así. Entonces, si nos damos cuenta, aquí 50 por 1 nos va a dar nuevamente 50. Entonces aquí le vamos a poner, por lo tanto, pues aquí nos va a dar 50 kilogramos sobre hora. Más, esto es 0. Esto es igual a 120, nuevamente, kilogramos sobre hora por la composición. Aquí no se hizo prácticamente nada porque no tengo el valor de la composición. ¿Y qué hago entonces, jóvenes? Voy a despejar XC. Así es, voy a despejar XC benceno. Es decir, esta es lo que yo voy a llamar composición final del benceno en el producto de mezclado. Eso es lo que me está preguntando, de hecho. ¿Cuánto sería? Háganlo ya directo. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría? 50 entre 120. ¿Cuánto da? Aquí está 50 entre 120 igual .416. Entonces 0.416. Prácticamente, si lo vemos así, sería como el 41.6%. Pero lo vamos a manejar en decimales. Entonces la composición del benceno a la salida es de .416. Ahora, usemos la lógica. Tendríamos que venir y determinar cuál es la composición del tolueno en dicha corriente y tendríamos que aplicar toda esta ecuación. Pero usen la lógica, hay algo más práctico. ¿Cómo le haríamos para obtener la composición del tolueno
en la corriente de salida. Si el 1 es el 100%, pues va a ser la pared. Así es. Entonces quedaría así. Podríamos venir y decir que la composición, perdón, vamos a poner otro color, negro, que la composición del tolueno, ¿sí?, en la corriente de salida o en mi producto de mezcla es igual a 1 menos la composición del benceno. Así es como podría quedar la otra ecuación, que sería la ecuación D. Y entonces, por lo tanto, ¿cuánto quedaría? 1 menos lo que vale XC del benceno. ¿Cuánto quedaría entonces, jóvenes? Háganlo, por favor, es una resta sencilla. 500, 584, a ver, 1 menos punto 416 punto 584, 0 punto 584. Y ahí está, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ya resolvimos lo que nos estaban pidiendo de manera analítica. Tenemos cuánto vale el flujo de salida, que es mi producto de mezcla, mi flujo de producto de mezcla, cuánto vale la composición del benceno en dicha corriente y cuánto vale, ¿sí?, la composición del tolueno en dicha corriente. Entonces, a ver, estamos... Nada más vamos a corroborar. Les tiene que quedar, ustedes me tienen que entregar algo así cuando me entreguen su problemario. Así. Bueno, aquí pues prácticamente manejamos 4 decimales. Entonces, y en el problema en la resolución pusimos 3. Ustedes utilicen 4, pero está bien. ¿Sí? Y punto 5833, punto 584, o sea, se redondeó de cierta manera, pero utilicen siempre 4 decimales, pero al final está bien, o sea, no es incorrecto. Ahora vamos a hacerlo con la parte del simulador. Y te van a dar cuenta que es muy sencillo. Incluso la explicación me va a llevar tiempo, pero si lo hacemos y nos enfocamos nada más directamente a hacer la simulación, nos va a llevar, ¿qué les gusta? 5 minutos, menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a Settings, agregar, y aquí voy a manejar T, selecciono, nuevo, y aquí es donde iría el nombre de la práctica. Yo tengo que venir, y aquí donde viene la descripción, y aquí dice el modelo que nos dicen, aquí está, miren, Robinson. Entonces yo aquí lo voy a buscar, ¿sí?, y le doy a agregar. Aquí es donde voy a agregar los componentes. Tenemos benceno, o sea, tenemos C6, HC, a ver, es este, y tenemos el tolueno, que es C7, H8, es este, y ok, sí, y cierro. Y ahora me voy a ir donde se encuentra la parte de insertar la operación. Me voy a
y lo dejo. Hago un pequeño zoom para que se vea un poquito más. Aquí le voy a poner mezclador, por ejemplo, o le puedo poner práctica 1, mezclado, ¿sí? Como ustedes gusten. Ahorita lo vamos a dejar así como mezclador. Y ahora pues voy a poner la parte de las corrientes. La corriente de entrada, la primera corriente de entrada y la segunda corriente de entrada. Aquí a este le voy a poner, por ejemplo, benceno. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, tolueno. Y entonces le hacemos un poquito de, bueno, más que nada de arreglo, de estética, como quieran verlo. Y ahora hay que agregar la parte de la información. Ahí está el benceno. Me piden la parte de los datos de presión, en este caso son en atmósfera, si no mal recuerdo. Y es una atmósfera. La temperatura está en Celsius. La temperatura en este caso del benceno, pues vamos a ver, 30 grados. Aquí es fracción masa. La vez pasada no lo pude cambiar, ya recordé cómo se hace. Le tenemos que darle clic derecho y vamos a fracción masa. Y ahora sí, en esa corriente solo tengo benceno, entonces es 1. Y en automático, en el que dice tolueno va a poner 0. ¿Ya vieron? En automático. El flujo másico son 50 kilogramos sobre hora. Entonces cambiamos primeramente los moles, kilogramos, los segundos a hora. Y son 50. Y ya. Es toda la información y cierro. Me voy al tolueno. Y aquí nada más es rellenar. Tengo una. La temperatura del tolueno 60. La fracción másica del benceno en la corriente que es 100% tolueno, pues aquí sería 0, ¿no? Y en automático me tiene que aparecer 1 abajo. Las unidades de kilogramos sobre hora ya están, ya lo hicimos en el anterior, y sería entonces 70. Y ya quedó. Ahí está toda la información. Cerramos. Como ya es toda la información que voy a estar agregando, porque son 2 corrientes y ya la completé, reviso, voy a validar. Faltó prácticamente darle la corriente de salida. Y aquí es el producto o es lo que nosotros vamos a denominar como mezcla. Y revisamos otra vez, validamos y ahora dice que ya la información está completa. Y le doy a aceptar. Y corremos. Y ya quedó. Ahora, podemos ir viendo cuáles son los resultados de forma no tan formal. Nos colocamos aquí y seleccionamos y le damos clic. Y aquí está la información, miren. La corriente de mezclado es 120. Aquí dice flow 120. La composición del benceno en esa corriente es de 0.416. Aquí está la composición del benceno, 0.416.
6, 6, 6, 6 y se va. Y por lo tanto, pues la composición del tolueno es 0.583, 0.584. Hay una pequeña diferencia que es muy mínima. Y entonces, así es como quedaría. Entonces, prácticamente, sin sacar todavía la parte de los valores de la tabla, ya me di cuenta que los resultados son correctos. ¿Sí? Pero hay que sacar la tabla, hay que sacar esa información de tablas. Entonces nos vamos a insert y aquí. Y lo coloco. Y aquí hay que seleccionar qué información yo requiero. Entonces, pues yo requiero información del benceno, lo selecciono y le doy clic a la flechita. Quiero información del tolueno, clic a la flechita. Y también quiero información de la mezcla y también le doy clic. Prácticamente yo quiero de las tres corrientes. ¿Qué más puedo agregar? Bueno, me puedo ir aquí y aquí me dice, por ejemplo, presión del punto de burbuja, la parte de la temperatura de la burbuja. Eso no lo requiero, pero sí requiero saber cuál es la composición del benceno en dicha corriente. Y lo selecciono. También quiero conocer la composición del tolueno en dicha corriente. Y así. Y por último, posiblemente, bueno, aquí no viene la parte de la temperatura, pero bueno, por el momento así lo vamos a dejar y le damos OK. A ver, vamos a ver aquí qué hay. Le damos OK. Y ahí está. En automático nos manda esta tabla. Y aquí nos dice lo siguiente. Nos dice, en la corriente del benceno, la presión es de una atmósfera, la temperatura del benceno es de 30 grados Celsius, el flujo másico del benceno es de 50 kilogramos sobre hora, la fracción del benceno es del 100%, la fracción de tolueno en esa corriente es de 0, la parte del tolueno nos dice que la presión es de una atmósfera, está a 60 grados, hay un flujo de 70, no hay nada de benceno, hay 100% de tolueno. Y en la mezcla, aquí, tenemos una presión también de una atmósfera. La temperatura de mezcla es de 47.8428 cuando se mezcla benceno a 30 y cuando se mezcla tolueno a 60. Esta es la temperatura de mezcla. Si se dan cuenta, el simulador, nosotros no le decimos calcule la temperatura de mezcla, en automático lo calcula, pero nosotros sí lo debemos de calcular analíticamente y de hecho debe de coincidir con ese valor. Entonces se tiene que hacer otro análisis para determinar la temperatura de mezcla que al simulador no le lleva, creo que ni un segundo para calcularlo. Y a nosotros nos vamos a dar cuenta que nos va a llevar como, no sé, como una hora y media más o menos. Buscando tablas, haciendo balances y demás. Seguimos en la parte del flujo másico 120, estamos de acuerdo, ¿no? En la parte de la composición del benceno, en esa mezcla es de 0.4166667 y el resto es de tolueno. Y ya. Entonces prácticamente esta es la información que yo requiero. Y esto sería, con esto prácticamente yo completo mi simulación, pero hay que agregarle algo de discusión, tenemos que decir algo sobre esa parte de lo que acabo de simular. ¿Y qué es lo que yo puedo agregar? Sería lo siguiente, mira. Pego aquí la parte de la simulación y aquí está mi discusión. ¿Qué digo? Pues menciono que el valor de la corriente de salida del mezclador, es decir, la corriente C, es igual a 120 kilogramos sobre hora, con una composición aproximada de 41.67 de benceno y 58.33% de tolueno. Esa es la discusión que yo puedo mostrar. ¿Por qué tan sencillo?
Obviamente, si la parte de la operación o del problema que yo estoy realizando es más amplio, necesariamente tengo que hacer una discusión más amplia, porque tengo que detallar más que nada la información que yo obtuve en la tablita. Si se dan cuenta, esta información que yo coloco en negrita no es otra cosa más que lo que yo encuentro en la parte de la tablita. Es lo único que yo voy a anotar. Pero lo tengo que redactar, porque una cosa es que yo dé la tabla y otra cosa es que yo redacte. Eso también a ustedes les ayuda para discutir un resultado. Pero es muy sencillo. Todo lo saco de acá. Y con eso ya completo mi primer problema de simulación. Comienzo con la parte analítica, hago la simulación, obtengo la tabla de reportes, lo llevo a un Word, lo pego y lo discuto, y con eso terminé mi primer problema. Así es como van a manejar lo que viene siendo el problemario. Quedaría así, miren. Ya se los mostré, pero de igual manera lo van a ver nuevamente, miren. Viene el nombre, el caso de estudio, los datos, lo que nosotros llamamos como planteamiento. Bueno, la parte de traducción, el planteamiento, donde están las ecuaciones del balance, los cálculos. Si se dan cuenta, también se le subrayo como que el cálculo que yo me están pidiendo. Y la parte de simulación y la parte de la discusión. Y eso sería un problema. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, o sea, en lo que me pasé explicando lo del simulador, fueron como 5 o 6 minutos. Si se van de lleno, o sea, en 2 minutos y ya quedó resuelto el problema. Y el problema de mezclador de forma analítica lo comenzamos el día de ayer y lo terminamos apenas. Fueron como 40 minutos, ¿no? Más o menos. Entonces, ventaja de la parte del simulador es que es rápido. Sabiendo, eso sí es muy claro, sabiendo qué datos vas a meter. Porque si tú vienes y metes un dato, pues el simulador va a trabajar. Ahorita yo no había puesto atención que no le había colocado la corriente de salida. Y me lo mandó, me dijo, está incompleto. Y ya me dijeron, es que le falta la de salida. Entonces, si tú sabes lo que estás haciendo, vas a entender como que esas respuestas, esas incógnitas o esas respuestas que quiere el simulador. Te dice, a ver, hey, te falta algo. ¿Pero qué cosas? Ah, la corriente de salida. Una flechita es lo único que me faltaba. Bueno, y con eso pues quedaría. Voy a dejar de